Muchas gracias a todos por venir. Si les parece bien, empezaremos. El día de hoy vamos a dar inicio con el foro Ciudad Basura Cero. Para comenzar pasará mi compañero el licenciado Adán Becerril a dar las indicaciones de protección civil. Buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Bien. Los oigo muy apagados. Aquí recibimos a muchos niños. A ver, ¿cómo están? Bien. No. A ver, nuevamente. ¿Cómo están? Bien. Eso ya estuvo mejor. Bueno, sean bienvenidos a este Centro de Cultura Ambiental Aquaxcomat. ¿Alguien lo conocía? No lo conocían. Vamos a hacer, primero, quien levante la mano, los que no sean de la DECA nada más. Quien levante la mano y nos diga qué significa Aquaxcomat, le damos un medio litro de miel, si mi secretaria lo permite, ¿verdad? Porque es de aquí. ¿Qué significa Aquaxcomat para los que no nos conocen, no nos han visitado? Bueno, es una palabra náhuatl que significa tinaja donde brota el agua. Este centro, déjenme darles un poquito de historia nada más del centro. Este centro se inició desde 1995 a la fecha. Tiene 8 hectáreas y tiene unas actividades ambientales muy interesantes. Tenemos una de apicultura, piscicultura, viveros, una casa de bombas que no pueden dejar de visitar, que es de la época del Porfiriato. Se restauraron, están muy bonitas. Es un centro donde trabajamos 57 personas, 8 jardineros, 4 personas en limpieza. Nosotros somos un centro de basura cero. No tenemos un solo bote de basura, pero que les pido por favor a todos los visitantes, como les decimos a los pequeñitos, llévense sus residuos. Bueno, pues sean bienvenidos. Para que tengan una grata estancia en este centro, regularmente tenemos un protocolo de seguridad en términos de sismos. Lo primero, deben ustedes buscar las 2 áreas de salidas, que son estas 2. Están mis compañeros, tienen que ubicarlos, que tienen un chaleco amarillo, son los compañeros de protección o de la Brigada de Protección Civil. Como tenemos escaleras, van a poder bajar de 2 en 2, con calma, sin aventarnos, como le decimos a los niños, sin aventar, sin gritar y sin empujar. Así es. Bueno, entonces, atrás, en la parte de atrás tenemos la parte segura. Hay una cancha de voleibol playero. Ahí es la parte más segura del centro. Entonces, de este lado, de mi lado derecho acá, en caso de escuchar la alerta sísmica, van a salir con toda calma de este lado y escuchar en todo momento las indicaciones que nos den nuestros compañeros de protección civil. De aquí a la izquierda van a salir de aquel lado, a 10 pasos está el área segura. Les pido de favor que no estén abajo de los árboles o en el área o en lugares donde tenemos algunas luminarias, porque este es un lugar de alta sismicidad. Recordarán que esto no era tierra, esto era una zona de Chinampera, entonces aquí se mueve mucho la tierra. Entonces les pediré que bajen con mucho orden. Estando ya en el espacio, van a recibir ustedes indicaciones de lo que hay que hacer. En caso de que haya terminado ya el evento, lo que hacemos regularmente, hacemos una revisión de los inmuebles y vemos si es óptimo regresar a la actividad o en este caso se da por terminada. Pero nosotros les vamos indicando las cosas. Bueno, sean bienvenidos. Ojalá que este sea un foro de mucha productividad para la Secretaría de Medio Ambiente y bienvenidos al Centro de Cultura Ambiental Aquaxcomat. Muchas gracias, Adán. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para comenzar, le cederé la palabra a nuestros secretarios, la secretaria del Medio Ambiente, licenciada Julia Álvarez y Casa Ramírez, y posteriormente el secretario de Obras. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos en este último viernes de febrero, 28 de febrero. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Hoy en la mañana que me despertaba para venir a este foro, pensaba mientras me bañaba que realmente estoy muy emocionada por venir aquí. Uno, cuando es servidor público, hay temas que le interesan más que otros. Hay temas que uno tiene que hacer porque no queda de otra, así como en la vida. Ni modo, así es la vida adulta y así también es el ser servidor público. Y hay otros temas que la verdad uno hace todo con mucha responsabilidad, pero hay otros temas que uno hace con muchísima pasión
y con muchísima esperanza y con muchísima dedicación. Y estamos en el gobierno de Clara Brugada, en la administración de la mujer que hace realidad las utopías, y por cierto aquí a mi lado está uno de los grandes creadores de las utopías. Yo le digo el secretario Utopía porque a eso se ha dedicado los últimos años, pero estamos en la administración de la jefa de gobierno que hace realidad las utopías, y yo digo que en el tema de los residuos es una gran utopía, y hacer realidad este horizonte, porque las utopías son horizontes, como decía Eduardo Galeano, que nos sirven para caminar. Pensar en una ciudad basura cero, como es el título de este foro, es un horizonte que nos sirve para caminar, y ya estamos dando pasos muy concretos. El segundo piso de la transformación en la Ciudad de México en temas de residuos arrancó con el pie izquierdo, que es el pie correcto, y arrancamos en noviembre con el anuncio de la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que es una revolución. Quienes están en estos temas, que son muchos de ustedes aquí presentes, sociedad civil, empresas, compañeros del gobierno que han estado muchos años en estos temas. Una de las grandes deudas que tenía la Ciudad de México frente al mundo, por ser una de las grandes metrópolis que acumula pues muchísimos residuos diarios, no nos cansaremos de decir 14,000 toneladas diarias de residuos sólidos, de residuos de la, de residuos de la construcción y de la demolición, y 13,000 y pico toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de la fracción orgánica y de la fracción inorgánica. Es un universo de residuos que generamos todos los días. Entonces teníamos una deuda, la verdad, teníamos una deuda de poner al centro de la gestión pública, al centro de la administración, este tema tan importante. Entonces es por ello que la jefa de gobierno decide anunciar la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, y desde ahí es que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente quedamos hermanados una vez más, porque tenemos el encargo de echar a andar esta nueva, que es la institución rectora ahora de la gestión de los residuos en la Ciudad de México. Estamos en el proceso de creación, digamos. Ya el parto va a ser en unos cuantos días más. Ya esperemos ver al pequeño recién nacido, que lo estamos preparando con mucha dedicación y con mucho profesionalismo. Entonces se va a crear este nuevo ente, y que va a estar, ya decía yo, en la rectoría de la gestión de residuos. Las atribuciones de la gestión de residuos en la Ciudad de México, seguramente varios de ustedes aquí lo tienen claro, pero está distribuido principalmente en 2 niveles de gobierno y en 2 secretarías, en la SEDEMA y en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, y también las alcaldías tienen parte de atribuciones de gestión de residuos. Bueno, la idea es que esta Agencia de Gestión Integral de Residuos albergue y concentre las atribuciones, no solo para decir concentramos las atribuciones de la gestión de residuos, sino para que esto signifique un cambio de paradigma en la gestión de los residuos en la Ciudad de México. No solo es un tema administrativo de vamos a concentrar en un ente, sino es, por un lado, mandar un mensaje muy claro de la Ciudad de México está poniendo al centro la gestión de los residuos con la Agencia Integral de Gestión de Residuos, que las ciudades serias en el mundo lo hacen. Ahí está París, Bogotá, en Suiza, en muchos países en el mundo hay una institución parecida a una Agencia de Gestión Integral de Residuos que manda un mensaje. Pero lo más importante, diría yo, de la creación de esta nueva Agencia de Gestión Integral de Residuos es el cambio de paradigma de la visión de la gestión de los residuos en la Ciudad de México. En la administración pasada, con la presidenta, con la Secretaría de Medio Ambiente, y también honor a quien honor merece, con el ahora alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, se impulsó una ley de economía circular muy importante en la Ciudad de México, que no existía,
Y esto nos coloca en una transición de una economía lineal en donde la basura es basura y donde la basura, los residuos tienen un inicio y un fin muy inmediato y donde no tienen una segunda vida. Y en cambio se colocó una nueva visión que es la economía circular, de la cual ustedes conocen bien, pero saben que la basura, para empezar, no es basura si se separa, como regla número 1. Si se separa la basura, los residuos son valorizables y tienen valor en el mercado, y de hecho tienen mucho valor en el mercado. Quienes se dedican a esto, las empresas que están aquí que se dedican a esto, saben que los residuos separados tienen un valor muy importante en el mercado. Y además significa poner al centro la economía circular como el nuevo paradigma de la gestión de los residuos, un compromiso claro con la sustentabilidad y con el planeta y con la viabilidad de la vida en la Ciudad de México y en el planeta a pequeño, mediano y largo plazo. Entonces, esto es la Agencia de Gestión Integral de Residuos. Este es el nuevo paradigma de la gestión integral de residuos. Se avanzó muchísimo la administración pasada, se crearon nuevas plantas de selección, se creó la planta de hidrocarbonización en el Bordo Poniente y se dieron pasos muy importantes en la gestión de residuos en la Ciudad de México. Sin embargo, no nos podemos quedar atrás y tenemos que seguir avanzando. Entonces, y con esto cierro, cuando por mandato de ley el gobierno de la Ciudad de México está obligado a hacer estos foros de consulta en miras hacia la creación del Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, cuando estábamos pensando entre el universo de temas importantes de la gestión de residuos, en el universo de temas relevantes ambientales que tiene la Ciudad de México, hablamos con el secretario de Obras y con esta coyuntura tan importante de la creación de la Agencia Integral de Residuos, creímos que era muy oportuno crear un foro conjunto, que además ya en sí mismo eso es muy novedoso, porque en general la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras, aunque en muchos temas estamos hermanados, a veces no hablamos el mismo idioma. Entonces pensamos que era muy importante aprovechar esta oportunidad para recoger aquí de ustedes, los expertos, la academia, la UNAM, la UAM, todas las universidades que están aquí representadas, las empresas, quienes se han dedicado, la sociedad civil, quienes han dedicado su vida al estudio de la gestión, y servidores públicos, servidoras públicas que también saben muchísimo. Decidimos no dejar pasar esta oportunidad que nos daba la creación de los foros para hablar de los residuos. Entonces, de verdad que estoy muy contenta que este sea un día muy fructífero, que este sea un día de trabajo de mucho provecho, y decirles que tengan la certeza, porque de por sí ya lo íbamos a hacer, la verdad. Entonces aprovechamos esta coyuntura para, en el marco de la creación del plan de gobierno de la Ciudad de México, pues armar una propuesta metodológica con mesas y que vamos a explicar más adelante, y que tengan la certeza de lo que hoy se diga aquí y de lo que hoy escuchemos de este foro con mucha atención, se va a recoger y se va a incorporar en el plan de gobierno de la Ciudad de México y también en la creación de la Agencia Integral de Residuos, que estamos justamente en ese proceso. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a Cuexcómatl, a este bello lugar que nos acoge el día de hoy. Muchísimas gracias al secretario Basulto por la colaboración conjunta y por el entusiasmo por estos temas. De verdad que estoy muy emocionada y que viva la economía circular, y esperamos muy pronto que, así como las utopías de Iztapalapa que ahora se van a llevar a toda la ciudad, también la utopía de una economía circular y de una ciudad basura cero sea muy pronto realidad. Muchas gracias a todas y a todos, y buen día y buena jornada. Muchas gracias. Aquí, sí, claro que sí. Sí, no te preocupes. Ahora le cederé la palabra al secretario de Obras y Servicios, el arquitecto Raúl Basulto Lubián. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Secretaría de Obras y de la Secretaría de Medio Ambiente, de mi compañera de gabinete, la
licenciada Julia Álvarez y Casa, le damos la cordial bienvenida a este foro de consulta para el plan de gobierno. Como bien decía Julia, hemos venido trabajando desde los primeros días de gobierno en hacer las cosas diferente. Nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, le ha planteado al gabinete de este gobierno que podamos soñar, que podamos pensar, que podemos hacer las cosas diferente. Cada quien desde su trinchera, cada quien desde sus atribuciones, pero hay cosas que nos integran como equipo. Y los residuos fue uno de los principales temas que también a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras nos hermanó, nos puso en un canal donde teníamos que trabajar muy de cerca, porque queremos justamente este concepto de utopía, hacer verdaderamente un gobierno de verdaderas utopías, ¿no? Y no solamente desde este gran proyecto de recuperación de espacio público que nació hace unos años en la alcaldía de Iztapalapa, sino que queremos hacer el gobierno utopía. Queremos que todos los ejes de movilidad, los ejes ambientales, los ejes de espacio público y todo lo que representa transformar la capital sea una verdadera utopía. Y es por eso que también el día de hoy decidimos venir en coordinación con Julia para poder echar a andar este foro, y sobre todo porque uno de nuestros principales temas son los residuos. Hace unos meses que platicábamos con Julia, decíamos, ¿cómo vamos a hacer las cosas distintas en la Ciudad de México? Porque el reto de la gestión de los residuos es tremenda. Debo de decir que yo no tenía los datos precisos de lo que representaban los residuos a nivel Ciudad de México y me parecieron tremendos, tan solo en el gasto que representa la gestión de los residuos. Entonces es un tema bastante importante en la que necesitamos que la mayoría de quienes conocen el tema, empresarios, académicos, gestores, ambientalistas, funcionarios, funcionarias, todos podamos construir una ciudad que nos permita avanzar, como bien decimos, en una Ciudad de México con basura cero. En los foros internacionales hay dos temas muy importantes que se están abordando. Uno de ellos, en general, son los cuidados. Ese es uno de los temas que están en los foros internacionales. Uno es el cuidado a las personas, en los sistemas públicos de cuidados que se están implementando en todo el mundo, porque una de nuestras principales tareas es cómo cuidar a la población, cómo cuidar a la gente. Y otro de los temas importantes es el cuidado al planeta, del cuidar el medio ambiente. Son dos temas muy importantes que hoy a nivel mundial están en la mayoría de los foros. Y bueno, la Ciudad de México también tiene que estar a la vanguardia de cómo habla del primer sistema público de cuidados que vamos a implementar en la Ciudad de México, que va a ser uno de los proyectos más importantes que tenga el gobierno que hoy encabeza la jefa de gobierno, pero también el otro que es el cuidado al medio ambiente, el cuidado a la naturaleza, y esto también conlleva el tema de los residuos. Entonces estamos muy contentos, muy gustosos de arrancar este foro, de escucharlos, escucharlas, de cómo avanzar. Ya decía la secretaria Julia, iniciamos con tan solo la creación de esta agencia de gestión integral de los residuos, que nos va a ayudar mucho, porque la gestión está fragmentada en distintas secretarías, en los dos niveles de gobierno, en las alcaldías, en la ciudad, y de repente no nos ponemos de acuerdo en nada. Unos jalan para un lado, otros jalan para otro, unos piensan que es un tema logístico, otros piensan que es un tema ambiental. En fin, creo yo que es la oportunidad para que esta AGIR, como le hemos denominado, sea una agencia rectora de los residuos y que permita realmente poder hacer una transformación de los residuos. Queremos una ciudad de basura cero. Sabemos que este es un proyecto muy ambicioso, porque conocemos otras experiencias internacionales
que para llegar hacia una ciudad basura cero implica proyectos a largo plazo, implican recursos muy importantes que se deben de invertir y que seguramente será difícil que a los 6 años de nuestra administración lo podamos lograr. Pero lo que queremos es hacer un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, que sepamos a los cuántos años la Ciudad de México será una de las principales ciudades del mundo que tendrá basura cero. Nos toca poner nuestro granito en estos 6 años y dentro de ese plan de trabajo a largo plazo veremos qué es lo que nos toca a nosotros. Ya se dijo también, ha habido un avance importante en la política de los residuos. Hoy se tratan ya residuos orgánicos, inorgánicos, se tratan también los residuos de la construcción. Ya hay avances importantes en el tema de los residuos. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y de eso se trata, de revisar, de generar una ruta, de generar una brújula, de definir cuáles son los presupuestos, de integrar a toda la sociedad civil y empezar a trabajar sobre esta ciudad que queremos. Y yo estoy muy seguro que los resultados que tendremos en estos 6 años de gobierno, con la agencia al frente y con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras caminando de la mano de la agencia, vamos a hacer muchas cosas muy importantes para la ciudad. Así que pues agradecerles que el día de hoy nos acompañen en este foro, agradecerles toda la mañana que tendremos para charlar sobre este tema, agradecer a Julia que hayamos compartido este foro para la integración del plan de gobierno y sean bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, secretario, por esas palabras tan importantes sobre este tema que tenemos enfrente, que es la gestión integral de los residuos sólidos en la Ciudad de México, que como sabemos la ciudad es un conjunto de suelo de conservación, suelo urbano, además de toda la población flotante con la que contamos. Para dar continuidad a este evento, disculpen, el evento se está transmitiendo en vivo por las redes sociales de SEDEMA y de SOPSI. Es igual, para que lo puedan compartir. Muchas gracias, secretarios, por estar aquí. Muchas gracias por la coordinación en este evento. Les agradecemos mucho. En un momento los vemos. Gracias. Para continuar con este magno evento y aprovechando las palabras de nuestros secretarios sobre la transformación de espacios que pudieran estar o parecer abandonados en un espacio valorizado, a continuación el director general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, Roberto Alejandro Castillo Cruz, nos hablará sobre la importancia del espacio donde estamos actualmente, Acuixcómatl. Muchas gracias, Lu. Gracias a la secretaria Julia Álvarez y Casa y al secretario Raúl Basulto por el liderazgo para llevar a cabo este foro. En efecto, mencionaban los secretarios que era, digamos, algo que hace único este foro es que se unieron 2 de las secretarías que tienen que ver con la gestión de residuos para poder tener un foro lo más integral, amplio posible y poder así cosechar, reunir las opiniones, las propuestas de distintos sectores. Quisiera comenzar planteando que el espacio donde nos encontramos hoy, como mencionó mi compañero Adán Becerril, quien es el responsable del Centro de Cultura Ambiental, este Centro de Cultura Ambiental Acuixcómatl forma parte de los 4 centros de cultura ambiental con los que cuenta la Ciudad de México hoy en día. Uno está aquí en Acuixcómatl, Xochimilco, otro se encuentra en Yautlica, en Iztapalapa, otro en Ecoguardas, en Tlalpan, y otro que se inauguró recientemente en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec. Estos centros de cultura ambiental cumplen con una función muy importante en la Ciudad de México, que tiene que ver con precisamente fomentar hábitos, prácticas, generar saberes, compartir conocimiento para construir una cultura ambiental más sostenible, más sustentable y que la gente
valorice mucho más el medio ambiente en el que vivimos. Siempre recordamos mucho esta cifra de que el 60% del suelo de la Ciudad de México es suelo de conservación y sin embargo no mucha gente conoce esto o ha vivido esta realidad. Entonces quisiera hacerles una invitación, sé que aquí hay muchas organizaciones, también empresas, está el sector privado, de que si pueden vengan a conocer los distintos espacios, centros de cultura ambiental con los que cuenta la ciudad, también por un precio muy módico, la verdad. Son espacios que están muy bien, que tienen la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo talleres, capacitaciones, encuentros, retiros y pueden aprovecharlos en medio del suelo de conservación. La verdad es que los invitamos a que conozcan la distinta oferta que tienen los centros de cultura ambiental en toda la Ciudad de México y que valoricemos y conozcamos estos espacios tan valiosos. Sin mayor preámbulo, pues agradecerles su presencia el día de hoy en este foro y daríamos paso al panel sobre estrategias hacia una ciudad basura cero, para que si los participantes pueden acompañarnos, por favor. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Roberto, por esta plática tan interesante sobre este lugar tan hermoso al que los hemos invitado el día de hoy. Es una de las razones por las que vinimos aquí, es para que conocieran este lugar y pudieran ver todo el potencial de actividades y de espacios que se encuentran en la ciudad con el tema de la cultura ambiental. Pasaremos ahora al panel de discusión, en el que se encuentran los especialistas en el tema de los residuos. Comenzamos con la doctora Maribel. Ella es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra y doctora en ciencias ambientales por la Universidad del Este de Anglia en Inglaterra. Tiene una amplia trayectoria académica, publicación de artículos científicos, participación en congresos y libros. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Energía de la UAM Azcapotzalco y trabaja en proyectos relacionados con gestión de residuos sólidos. A continuación también se encuentra el ingeniero Daniel Camarena Elizondo, que es emprendedor de 8 empresas y una asociación civil, cofundador y director de la planta de carbonización hidrotermal, proyecto Triple Hélice con la participación del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Ingeniería de la UNAM y la empresa G12. Perdón, gracias. También se encuentra con nosotros el ingeniero Gerardo Gutiérrez Smith, que estudió la Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, tiene una maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid y es fundador de las empresas TAC Constructora, Concretos Sustentables Mexicanos y de la Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de la Construcción y Demolición. Actualmente es asesor de diferentes estados de la República para la revisión o elaboración de las normas involucradas en la gestión de residuos de la construcción. Y también nos acompaña Roberto Alejandro Castillo Cruz, que es director general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente, es egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE, también tiene una especialización en Estudios Avanzados del Medio Ambiente y Desarrollo de Programas LEED y cuenta con una trayectoria en organización comunitaria, transparencia, diagnósticos participativos, activismo ambiental y ha colaborado con diversas organizaciones y fundaciones para la generación de políticas públicas sustentables. A continuación le daré la palabra a nuestros panelistas que tendrán 10 minutos para hablar cada uno, comenzando con Roberto, posteriormente la doctora Maribel, después el ingeniero Daniel Camarena y luego el ingeniero Gerardo Smith. Regresamos con cada uno de ustedes y cerramos el panel. Muchas gracias. Este es para la transmisión en vivo y este ¿Me lo pongo acá? Gracias, Lu. ¿Ya? Bueno, perfecto. Pues de nuevo, gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Pues la idea... Creo que... Sí, te oímos. Sí, 1, 2, 3. ¿Apago este? Así también. Gracias.
Bueno, esperemos que ahora sí no nos interrumpa. Ya quedó. Bueno, buenos días de nuevo a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Pues la verdad es que quisiera empezar mencionando que este foro es muy importante. Como mencionaron los secretarios en la participación anterior, nos encontramos en un momento, en un punto de inflexión en la gestión de residuos en la Ciudad de México, que tiene que ver con el anuncio que hizo la jefa de gobierno a finales del año pasado de la creación de esta Agencia de Gestión Integral de Residuos, un organismo que, como se mencionó anteriormente, va a reunir las distintas facultades, obligaciones que se tienen en el manejo y la gestión de los residuos en la Ciudad de México para volverlo más eficiente, pero no solo eso, sino también para darle un enfoque en el cual los residuos sean algo que se valoriza y que forma parte y que se vuelven a integrar en la economía en la ciudad y que no se convierten al final en basura que termina contaminando suelos, agua, etcétera. Entonces para nosotros es muy importante llevar a cabo este foro de tal manera que reunamos pues las voces, el expertise y las propuestas de distintos sectores de la economía y de la población para poder alimentar la creación de esta agencia. Además, nos encontramos ahorita en el proceso de creación de la agencia y también habrán espacios para discusión abiertos sobre el plan de trabajo que la misma agencia va a tener que seguir. Tenemos una visión en común, como se mencionó, que tiene que ver con avanzar hacia una ciudad basura cero. Y eso básicamente consta de varios elementos, pero mencionaría dos importantísimos. Uno es disminuir la generación de residuos. No podemos avanzar hacia una ciudad basura cero si la generación de residuos no disminuye. Y por otra parte, que los residuos que se generen pues sean aprovechados. Para eso pues necesitamos cambiar patrones de producción, de consumo, forma en la cual se separan los residuos y además invertir en tecnología y en infraestructura innovadora que pues nos permita aprovechar de mejor manera los residuos que se generan. La ciudad, como ustedes seguramente saben, tiene 9.2 millones de habitantes, más 2.2 millones aproximadamente de población flotante, y pues toda esta gente que trabaja, que le da vida a la Ciudad de México, pues al final de cuentas contribuye a la generación de residuos. 12.400 toneladas diariamente de residuos sólidos urbanos, más una fracción mayor y muy importante de residuos de manejo especial, como son los residuos de construcción y demolición, residuos eléctricos y electrónicos, neumáticos, etcétera, que más o menos cuentan un poco más de 14.000 toneladas diarias. A esto se agregan además desafíos que tenemos en la Ciudad de México, que tienen que ver, uno, con aumentar la tasa de separación de residuos en la ciudad. Como mencionó la secretaria, si los residuos no se separan, pues es mucho más fácil que terminan convirtiéndose en basura porque su valorización posterior se vuelve muy complicada. Tenemos un reto importante como sociedad, como ciudad, como gobierno, de aumentar la tasa de separación que hay desde la fuente. Dos, aumentar la infraestructura que tenemos. Es decir, para el manejo y la gestión, no solamente separación, que la separación en sí mismo, pues Daniel no me dejará mentir, es muy importante para la valorización posterior, sino también tener infraestructura que nos permita valorizar de manera más eficiente estos residuos. Tenemos, como mencionó el secretario de Obras en su intervención, un elevado gasto público para la disposición final. Son poco más de 1.200 millones de pesos entre lo que se paga de fee de entrada a los rellenos sanitarios, más el transporte, lo que nos cuesta llevar los rellenos sanitarios, que estamos gastando como ciudad todos los años en disposición final de residuos. Todo ese dinero, pues podríamos utilizarlo perfectamente en cualquier otra cosa, pero ahorita se está yendo a la disposición final y sí, eso nos representa un reto importante, disminuir ese gasto. ¿Y cómo lo podemos disminuir? Pues aumentando la separación, reduciendo la generación e invirtiendo en infraestructura para el aprovechamiento. A pesar de, bueno, como estos retos ya se conocían y se tenían identificados desde antes, pues el sexenio pasado hubieron avances importantes, sobre todo en tema de infraestructura. Se construyó la planta de selección de Azcapotzalco, la planta de selección en Gustavo Madero, se fortaleció el marco normativo, el marco legal sobre distintos temas asociados a residuos, por ejemplo, la creación de la norma para
bueno, por un lado, la ley de economía circular, pero también la norma para poder habilitar toda esta economía que se creó del reciclaje de residuos de la construcción y la demolición, la construcción de la planta de carbonización hidrotermal, que es una tecnología muy innovadora que nos permite valorizar los residuos orgánicos, pero que además es tecnología mexicana, que también es muy importante el impulso de la tecnología mexicana y además de forma pública. Se creó el Centro de Reciclaje de Residuos de la Construcción y la Demolición en Miguel Hidalgo y se mantuvieron y se buscó ampliar distintos mecanismos que la sociedad ya conocía de cultura ambiental, como son el mercado del trueque, el reciclatrón y ponte pilas, que además Reciclatrón y Mercado del Trueque van a vivir una renovación y una ampliación muy importante en próximos meses para invitarlos a todas y todos ustedes a que se sumen a esta iniciativa también. Aunque es muy importante reconocer estos avances que se dieron, pero pues también tenemos todavía una realidad a la que tenemos que hacer frente y que pues no nos podemos quedar cortos. Por eso, por un lado, se decidió, desde la jefa de gobierno decidió la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que fue un proceso que a finales del año pasado pues trabajamos muy de la mano con el equipo de la Secretaría de Obras y más personas del gobierno para poder integrar una propuesta que fuera lo más seria, profesional, que responda a la realidad de la Ciudad de México y que nos permita tener esta agencia innovadora. Y para ya cerrar y darle la palabra a mis compañeros que tengo en el panel, solamente quisiera mencionar algunas de las principales metas que tiene la agencia, porque no solamente es decir que se va a crear una agencia, sino es importante nombrar cuáles son los objetivos y las metas específicas que tiene y que busca perseguir. 1, dejar a la ciudad con un esquema de separación eficiente en los domicilios. Ya tenemos una norma que deja muy claro cuáles son los días y qué tipos de residuos se recogen cada día, se recolectan cada día, pues tenemos que fortalecerlo, aumentar la tasa de separación y la agencia tiene una misión importantísima en esto. Como mencionó la jefa de gobierno en su discurso de toma de posesión, renovar el 50% del parque vehicular de recolección de las alcaldías. Este va a ser un esfuerzo que la jefatura que el gobierno de la Ciudad de México haga en colaboración con los gobiernos de alcaldías. Aumentar 50% la eficiencia de separación de residuos orgánicos, aumentar 50% el manejo de residuos inorgánicos en plantas de selección, reducir el 50% de residuos enviados a rellenos sanitarios y por lo tanto la misma reducción del gasto del gobierno de la Ciudad de México para su traslado e ingreso, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Estas no son todas las metas, son algunas que yo quería mencionar ahorita de forma no limitativa, pero yo creo que ilustran de manera muy adecuada este cambio de enfoque que mencionó la secretaria. La Agencia de Gestión Integral de Residuos va a ser una agencia que no va a ver los residuos como un problema que hay que ver cómo nos deshacemos de él, sino como una oportunidad para construir una ciudad más sustentable, y a eso nos vamos a abocar desde la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y estoy seguro también con el apoyo del sector privado, de la sociedad civil y del resto del gobierno de la ciudad y las alcaldías. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Roberto, por toda la información que nos comentaste y también por hablar sobre las grandes metas que tenemos. Ahora le doy la palabra a la doctora Maribel. Buenos días a todos y todas. Me da mucha emoción estar con ustedes compartiendo este foro. Agradezco la invitación a la SEDEMA, a la SOBSE y pues muchas gracias por tenerme aquí con ustedes este día. Lo que yo les voy a presentar hoy es el resultado de un estudio de caracterización de residuos sólidos de la Ciudad de México. Nuevamente quisiera agradecer a la SEDEMA, a la SOBSE y por supuesto a la SECTEI, que fueron organismos que participaron muy de cerca en la realización de este estudio. Y decir que este estudio fue coordinado por la doctora Aletia Vázquez Morillas, que también es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Este estudio fue muy retador para nosotros porque tenía muchos años que no se hacía un esfuerzo de esta naturaleza, ¿no? Pero gracias a los apoyos que recibimos, ¿no? Como ya lo dije, de la SOBSE, de la SEDEMA, de SECTEI, lo pudimos realizar. Participamos muchos profesores de la UAM Azcapotzalco, pero también muchos alumnos y muchos voluntarios. Y sin esas personas, los resultados que les vengo a compartir hoy no serían posibles, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que lo que yo les voy a presentar hoy es un extracto de un documento que tiene más de 500 cuartillas, ¿no? Entonces, voy a dar solamente la información más relevante, porque además pues no tengo una pantalla que me ayude a compartir algunos de los datos, ¿no? El objetivo de este estudio fue realizar un diagnóstico de generación y caracterización de los residuos domiciliarios de la Ciudad de México. Y quiero hacer énfasis en que estoy hablando de los residuos domiciliarios. O sea, son solamente una parte de los residuos sólidos urbanos, ¿sale? Entonces, si ven que hay una diferencia entre las cifras que yo voy a decir con las que nos han compartido hoy, es porque el estudio que nosotros hicimos únicamente abarca a los residuos domiciliarios. Bueno, ¿qué hicimos en este estudio? Hicimos un diseño para preparar un muestreo que involucrara tomar muestras de los residuos que se generan en los domicilios en 2 temporadas, temporada húmeda y temporada de secas, ¿sale? En cada temporada hicimos muestreos en 3 estratos socioeconómicos. En general, ¿no? Los estratos socioeconómicos se pueden dividir hasta en 7, pero acá nosotros los agrupamos en 3, ¿no? Entonces, 2 temporadas, 3 estratos socioeconómicos. En cada temporada se muestrearon todos los estratos socioeconómicos. Con un trabajo de campo estimamos la generación de los residuos domiciliarios y uno de los días que hicimos el estudio de generación tomamos una muestra que después caracterizamos para poder decir en qué proporción se encuentran los subproductos en la muestra de residuos de la Ciudad de México. ¿Qué metodologías utilizamos? La norma que está vigente, ¿no?, en el país, que es la NMX 61, y aparte una metodología que propone la UNEP Habitat, ¿no?, que es Worldwide Cities, ¿no? Utilizamos esa metodología, las combinamos y eso nos llevó a tomar muestras cada día de la semana, durante una semana, como les repito, en cada estación, en cada estrato socioeconómico. Entonces, recolectamos muestras de residuos domiciliarios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y pesábamos esas muestras para tener la generación por domicilio. Entonces, hicimos una pequeña encuesta el primer día que nos permitió saber cuántas personas habitaban en cada domicilio, ¿no?, que lo tomamos como el número de personas que contribuyen a la generación de residuos. Entonces, con la generación total por domicilio y el número de personas, pudimos estimar la generación por persona. Tomamos un día de esos, una muestra de esos residuos y la clasificamos primero en una clasificación grande y después en clasificaciones más pequeñitas, ¿sale?, en otros subproductos. Algunos datos para que se den idea, ¿no?, de la magnitud que tuvo este esfuerzo. Participamos en las brigadas de recolección 193 personas. Se recolectaron en total 10.243 kilogramos de residuos. El número total de domicilios que participaron fueron 960 en las 2 temporadas y hubo un alto grado de participación, ¿no? Entonces, solamente 18.5% de las personas dejaron de participar en el estudio, ¿no?, lo cual es de verdad maravilloso. Entonces, ¿qué les puedo decir de los resultados, ¿no?
Caracterizamos la generación total y después de que tuvimos la generación total, calculamos el peso volumétrico, que nos da una idea de la relación entre la masa y el volumen de los residuos, ¿no? Entonces, el peso volumétrico rondó ahí entre los 85 y los 145 kilogramos por metro cúbico, ¿no? La mayor parte de los residuos que se generaron son orgánicos, pero hay otros residuos que también son de interés, ¿no? Por ejemplo, los plásticos y el papel y el cartón. Hay otros residuos que se encuentran en menor proporción, pero que se encuentren en menor proporción no quiere decir que por eso no son relevantes, ¿no? Por ejemplo, los residuos textiles. Los residuos textiles se encuentran en mucha menor proporción que los que les acabo de mencionar, pero tienen un ciclo de vida muy complejo, ¿no? Inclusive hay estimaciones que nos dicen que los textiles aportan el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ¿sale? Entonces, no necesariamente porque se encuentren en pequeñas proporciones quiere decir que no tienen un impacto importante. Hicimos la caracterización, ¿no?, de cada tipo de residuo, pero también en subtipos. Entonces, por ejemplo, los residuos de alimentos, los residuos orgánicos los dividimos o estudiamos principalmente los residuos de alimentos. Y en residuos de alimentos encontramos los que se pueden evitar y los que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, también vimos que era difícil hacer este tipo de divisiones, ¿no? Porque ahí en el estudio de caracterización, ¿no?, dijimos, bueno, ¿qué es evitable y qué no es evitable, ¿no? Para mí, algo que no era evitable, para otra persona sí, ¿no? Y son estudios en los que participan muchas personas, porque ya les di las cifras, ¿no? Más de 200 personas participamos ya físicamente. Entonces, de los residuos de alimentos, ¿no?, una parte importante ya de la fracción de los residuos orgánicos son alimentos que se desperdician. Y entre esos, los principales, las frutas y verduras, ¿sale? De los residuos plásticos, ¿no?, también se encuentran en una proporción muy importante. Los caracterizamos por tipo de polímero y por tipo de aplicación, ¿no? Y evidentemente hay polímeros que se encuentran en mayor proporción y aplicaciones que se encuentran en mayor proporción en los residuos domiciliarios. Los residuos de papel y cartón, los que más encontramos, ¿no?, en residuos de cartón fueron el papel corrugado y el cartón plano, el que no es corrugado, y en los residuos textiles hicimos varias clasificaciones, ¿no? Una de ellas fue por el tipo de aplicación, ¿no? O sea, si es un textil que se utiliza para vestir, o si es un textil que se utiliza para el hogar, o para algún fin específico como una mochila, o el tipo de fibra. Parece muy sencillo clasificar a los textiles en tipo de fibra, pero en realidad es muy complejo, ¿no? Porque los textiles son materiales muy, muy complejos. Tenemos fibras naturales, tenemos fibras sintéticas y tenemos una combinación muy amplia de estos dos tipos de fibras ya en lo que utilizamos tanto en nuestra vida como en muchas otras aplicaciones que no están relacionadas directamente con los residuos domiciliarios. Entonces, encontramos que los residuos textiles de la ropa que utilizamos, ¿no?, contribuyen bastante a la generación de este tipo de residuos y que una proporción muy importante de esto se encuentra en buena calidad. O sea, la mayoría de nosotros desechamos textiles que todavía podríamos seguir utilizando. También cuantificamos los residuos que son potencialmente peligrosos, ¿no? Entonces, las cifras ya concretas pues las tiene la SEDEMA, ¿no?, completitas,
Y con toda esta información nosotros hicimos propuestas. Y como ya lo dijeron, ¿no? Pues mucho va hacia la prevención. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de generar menos residuos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues todo lo que compramos en algún momento se va a convertir en un residuo. Entonces, es una situación compleja, ¿no? Porque todos queremos lograr un mayor desarrollo económico, porque el mayor desarrollo económico también se asocia con el bienestar, pero lo que debemos hacer es encontrar la forma de generar ese desarrollo económico sin que eso implique aumentar la cantidad de residuos que generamos. Entonces, tenemos que tener estrategias que estén planteadas en la disminución de la generación de los residuos y otra parte muy importante es la separación. Si los residuos no están separados, no se pueden valorizar, ¿no? Entonces, ¿quién debe de separar los residuos? Porque a la ciudadanía nos gusta decir que es responsabilidad del gobierno, ¿no? A la industria, ¿no? También algunas veces, no a todos, ¿no? Pero digamos así como en general, ¿no? Yo sé que hay diferentes tipos de industrias y que hay unas que sí están muy comprometidos con la sociedad y con el ambiente, ¿no? Pero también normalmente delegan esa responsabilidad en el gobierno. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable de separar los residuos que generamos y de vigilar, ¿no? Que nuestros residuos reciban un tratamiento adecuado. Entonces, el primer paso para que pueda haber una valorización es la separación. Y la primera responsabilidad ahí es del generador. Muchos de los residuos que generamos en nuestros domicilios tienen que ver con actividades en las que la industria juega un papel muy importante. Por ejemplo, los textiles. Entonces, si yo como generadora tengo claro qué tengo que hacer con el textil cuando ya no lo puedo aprovechar, ¿no? Si existe un programa que la industria tenga para recuperar esos textiles, para mí como generadora y como público general es más fácil canalizar ese residuo. Y para el gobierno será también más fácil recuperar ese material. Y además ese material se va a encontrar limpio, ¿no? No va a estar mezclado, ¿no? En un bote en el que están las papas que a todos nos gustan con medio litro de salsa Valentina, ¿no? Y otro medio litro de limón, ¿no? Entonces todo eso contamina los residuos y le disminuye o le resta valor a los materiales que se pueden valorizar. Y también hace que el proceso de separación sea más complicado y más costoso y disminuye la calidad de los materiales que queremos valorizar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que le corresponde, ¿no? Y desde donde yo estoy sentada, no me refiero en este momento, sino en general, ¿no? En mi desarrollo profesional, para mí es muy claro que el gobierno de la Ciudad de México ha hecho un gran esfuerzo por retomar esta labor y tomar medidas que apuntan hacia una gestión más integral de los residuos. Como ya lo dijeron, es un reto muy grande, muy complejo, que involucra a muchas áreas, no solamente del gobierno, ¿no? Sino de la sociedad. Entonces, pues yo los quiero felicitar, ¿no? Porque en general creo que la ciudad es limpia, puede haber mejoras, sí, por supuesto, pero creo que vamos por un buen camino. Gracias. Muchas gracias, doctora Maribel, por esta información tan importante sobre la gestión y la generación de los residuos. Ahora le paso la palabra al ingeniero Camarena, que nos hablará sobre la planta de carbonización hidrotermal. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Primero, gracias Julia, gracias Raúl por invitarnos, por recibirnos. Les voy a platicar un poquito de la historia, pero antes que nada voy a decir
Lo más importante, voy a enfatizar para que así se nos quede grabado a todos, ya se mencionó 2 veces, pero otra vez, lo más importante en el manejo de residuos es la separación de origen. Todo lo que no hagamos en separar en nuestra casa nos va a salir muchísimo más caro en todos los sentidos, económico, ambiental, social. Entonces, por favor, esa es la parte más importante. Estamos hablando, veo muchas caras conocidas, a todos los que he tenido la oportunidad de trabajar en este trayecto, con todos y cada uno tenemos historias de retos, de cosas que tenemos que ir solucionando. Y muchos de ellos, muchos de verdad, se solucionarían si empezáramos con una generación de materia prima de postconsumo, no de residuos. Separemos y se vuelve materia prima. Entonces, esa es la parte más importante de enfatizar. Ahora sí les voy a platicar un poquito sobre la planta de carbonización hidrotermal. Primero la historia. Empezamos en 2012 más o menos a buscar soluciones para el manejo de los residuos orgánicos. En ese momento estábamos enfocados más en los residuos agroforestales porque los residuos urbanos eran muy complejos. Entonces empezamos con una planta, un centro demostrativo de gasificación, un proyecto que apoyó la Secretaría de Agricultura, en aquel entonces Zagarpa, y ahí en 2013 ya iniciamos una colaboración como iniciativa privada con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Empezamos a trabajar, hicimos este centro demostrativo con diferentes tipos de gasificación y lo que hicimos y logramos convencer a Zagarpa es, oye, no busquemos un productor y un residuo en particular, hagamos un estudio más general para que después tú puedas decir, ya conocimiento, mira, para este tipo de residuo hicimos 13, bagazo de caña de azúcar, agave, forestales, maíz, cascarilla de arroz, así tomamos 13 industrias y a cada una de ellas las analizamos y a cada una de ellas interactuamos directamente con los empresarios, ¿ok? Y dijimos, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no? Había unos que no hacía ningún sentido hacer una transformación de su residuo, que era más valioso venderlo y con eso ya obtenían dinero para lo que buscábamos en ese momento, generar energía eléctrica. Entonces, el reto que vimos después de estar haciendo esto durante 3 años era que la biomasa, la materia orgánica, por naturaleza es húmeda. Entonces, los procesos que estábamos buscando eran procesos que trataban la materia orgánica seca. Entonces, el primer reto era cómo seco lo húmedo. Suena fácil, lo que hicimos en la UNAM era, pues déjalo en el sol, y sí, jala cuando hablas de 1 tonelada, de 2 toneladas, pero si estamos hablando de 4.500, 6.000 toneladas al día, eso es imposible. Entonces empezamos a buscar otras tecnologías que nos permitieran trabajar en este sentido, y encontramos una tecnología que fue ganadora del Premio Nobel en 1930, que se llama carbonización hidrotermal. Entonces empezamos a buscar y básicamente, ¿qué es? Agarrar la materia orgánica y meterla a una olla a presión. Igualito que los frijoles, nada más de tamaño más grande, a 200 grados centígrados. Y algo raro que le pasa, o que por lo menos fue para mí muy raro, es que a esa temperatura, sumergido en agua, la materia se carboniza. La materia se perdón. La materia se carboniza y tienes por un lado un carbón que puede funcionar, es un carbón vegetal que puede funcionar como biocombustible, como agregado para concreto, como agregado para la industria del acero, tiene muchas utilidades, y por otro lado es un caldo, igual que el caldo de verduras o un caldo de pollo, que ¿qué es lo que hacemos en la casa? Pues concentras todo en el agua. Entonces, este caldo que producimos, que llamamos agua de proceso, es un súper biofertilizante. ¿Qué característica tiene o cosas importantes?
tomas la materia orgánica y en 8 horas lo convertiste en carbón y en fertilizante líquido. 2 factores muy importantes, ahora hablando de economía circular, porque entonces tú tienes una materia que viene del campo como alimento, se traslada a la ciudad, se tira mucho o se desperdicia mucho material en el proceso y cuando acabas y lo conviertes en fertilizante, regresa otra vez al campo. Y el carbón, que ya mencioné, puede tener diferentes aplicaciones, pero si lo regresamos al suelo, estamos haciendo, no solo evitamos emisiones de metano, sino hacemos secuestro de carbono. Este carbono se mete en el suelo y se queda ahí y mejora, y para todos creo que es en general conocido que un suelo con más materia orgánica es un suelo más vivo, más fértil. Entonces eso es lo que hacemos en un proceso rápido. Entonces empezamos a trabajar y a darnos cuenta que todo este proceso y olla de presión, que el proceso lo estoy simplificando mucho, pero básicamente eso es, en realidad esa no es la parte compleja. La parte compleja viene con todo el manejo que va alrededor. ¿Y ahora qué hago con el fertilizante? ¿Y dónde lo pongo? Y tengo que pasar por COFEPRIS, y tengo que hacer, y tengo que y se vuelve todo un entorno. Entonces, este reto de la basura, lo más importante otra vez es la separación de origen, pero tiene toda una serie de cosas, logística, normatividad, emisiones, demostrar líneas base, cómo estoy afectando, es para bien, es para mal, qué sigue. Entonces, es muy complejo. Qué gran suerte tuvimos que en este proceso del centro demostrativo, mi contraparte dentro de la UNAM, que es Luis Álvarez y Casa, invita a una colega del Instituto de Ingeniería que era especialista también en temas de cambio climático. Y le estoy hablando de 2013, ¿ok? Esta persona que viene y que dice, ok, y yo le platicaba y le decía, no, es que fíjate, y entonces la gasificación y los gases. Y Luis me decía, ya te entendió a lo siguiente. Y yo, no, es que sí, porque bla, bla, bla. Bueno, esa investigadora que estaba en temas de cambio climático era o es todavía la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, empieza en ese entonces, está en la delegación de Tlalpan, tratamos de hacer algo, no se pudo, pasa como jefa de gobierno y dice, oigan, háganme una propuesta. Le hacemos una propuesta de una tecnología que no existe, que como tecnología existe, pero una aplicación para residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica, no existe en el mundo. Y ella tuvo el valor de decir, órenle, va, a ver, explíquenme de qué va. No, pues mira, es gasificación, esto, el otro, carbonización hidrotermal, va, ¿cuánto cuesta? 300 millones. Y apostó, ella consiguió el dinero y apostó en una idea de la academia y de una iniciativa privada para tratar de resolver. Nosotros creímos que lo íbamos a tener en operación, lista la planta en 2 años, y ese era el proyecto. Llevamos 4. La planta hace 3 semanas ya empezó en una operación continua y les puedo decir que hoy nuestro mayor reto y nuestro mayor problema no es la tecnología está perfectamente demostrado que funciona, nuestro problema es los contaminantes que trae la basura. Por eso es siempre este énfasis de decir separemos de origen. Estamos trabajando ya con el Colegio de Posgraduados, hemos trabajado con diferentes instituciones, geología, ciencias de la atmósfera, con quienes tenemos todavía retos por solucionar, tenemos deuda de proyectos para hacer, pero bueno, todo esto quiere decir que es un proceso complejo. Si empezamos en nuestras casas, todo se hace mucho más fácil, ¿ok? Se me fue el tiempo, ya no sé cuánto, ¿cómo voy? 2 minutos, gracias. Estamos siguiendo avanzando, es una tecnología cara, la planta cuesta 300 millones de pesos para 72 toneladas. Uno diría, oye, pues es carísimo, y una planta de composta, biodigestor y una serie de cosas puede ser mucho más barato. Sí, como inversión, pero la planta tiene una característica, se paga por sí sola. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? 0.
si a fin de cuentas llega alguien, invierte y puede vender fertilizante, bonos de carbono, materia prima, toda una serie de cosas. Y eso es a lo que tenemos que tratar de llegar. Y ahí está la importancia de valorizar, para que entonces nos deje de costar los miles de millones de pesos que están dentro de los presupuestos y los gastos que estamos haciendo. Y no solo es una secretaría, es el gasto que estamos haciendo todos los mexicanos. ¿Ok? Entonces, sí se puede, sí hay alternativas, hay mucho por hacer. Otra vez, en cada una de las caras con las que he tenido, con cada uno de ellos tenemos retos, tenemos acuerdos, cosas que no deberían de pasar y por legislación no están sucediendo. Un caso particular, hoy en día nosotros estamos alimentando la planta con gas del relleno sanitario de Bordo Poniente, que aquí está SEM presente, y que ellos nos están pasando y nosotros estamos utilizando porque el modelo de negocio original, que era generar electricidad, por cuestiones de normatividad no se puede llevar. Y estas son cosas que tenemos que ir ajustando, qué sí se puede, qué no se puede, y nos tenemos que sentar, y los felicito y agradezco la creación de este foro, porque es de donde podemos entender todo este complejo mapa y dónde es donde tenemos que intervenir como población civil, como gobierno, como iniciativa privada y mucho como academia. Que nos acompañe siempre la academia y que nos digan, oye, por este lado sí, por este lado no. ¿No? ¿Ya? Bueno. Y nuevamente, gracias a todos, gracias por estar, gracias por tomarse el tiempo. Este es un gran aliciente saber que hay gente interesada por diferentes razones, pero nuevamente gracias y separemos desde origen. Nos vamos a hacer la vida más fácil a todos. Además, separando desde origen, nos damos cuenta de realmente qué es lo que estamos comprando. ¿Qué tipo de material? Ayer leí una noticia que realmente me espantó, de que dije, no puedo creer el número. A partir de la pandemia, se detona todo este mercado de delivery, de entregar alimentos a domicilio. ¿Alguien tiene idea cuánto? Pues seguramente varios, porque probablemente leyeron la misma noticia que yo, pero ¿cuántas toneladas de basura genera esta nueva industria que fue una necesidad y que se ha vuelto práctica para muchos de nosotros? ¿Cuánto genera de basura al año? ¿Alguien un número? Al año. Rápidamente, 300,000 toneladas de basura al año. El empaque de algo muy cotidiano que podemos decir, en mi caso, hoy no quiero cocinar en la casa, pidamos algo rápido, unos tacos, un y uno el otro. 300,000 toneladas de basura. ¿Okay? Como materia orgánica, es otro dato también que les quiero compartir, México produce 20 millones de toneladas de basura orgánica y tenemos la posibilidad de cambiarlo a muchas otras cosas. Ahora sí, me callo, gracias a todos por su tiempo y gracias sobre todo por estar aquí. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, secretario, secretaria, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a compartir un poco la experiencia desde el sector de la industria de la construcción del reciclaje, en términos de política pública, como una política pública bien diseñada e implementada pueden hacer cambios muy relevantes en muy poco tiempo. Para empezar, para platicar, les voy a comentar un poco de dónde venimos en tema del reciclaje de residuos de construcción en la ciudad, qué se ha logrado y cuáles serían los siguientes pasos y cómo pudiéramos aplicar estas políticas públicas no solo en residuos de construcción, sino en otros residuos de manejo especial que también se pudiera lograr avances muy importantes. Entonces, bueno, ¿dónde venimos, no? En el 2003 la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era secretaria de Medio Ambiente, lanzó una primera norma que obligaba el reciclaje de los residuos de construcción en la Ciudad de México. No se logró reciclar mucho en ese periodo, porque primero no existía la infraestructura adecuada, existía una sola planta que solo recibía residuos limpios, trituraba y generaba grava y arena.
La segunda es que realmente no había un mercado para utilizar estos materiales reciclados, no se desplazaba este material. Y bueno, y al final pues no se trazaba y no se vigilaba, ¿no? Como resultado lo que teníamos es que eran 14,000 toneladas, bueno, ahorita son 14,000, antes a lo mejor eran un poco menos, pero miles de toneladas diarias que se transportaban 30 kilómetros a sitios de disposición final en el Estado de México, y teníamos que traer grava y arena de minas en el Estado de México y en Hidalgo a 40, 50, 60 kilómetros, ¿no? Haciendo un proceso muy ineficiente y muy costoso para la industria. Entonces, bueno, ya con los cambios en política pública que básicamente fueron 4 puntos importantes que ahorita mencionaré, lo que ya se logró es enviar estos residuos mucho más cerca. O sea, se cumple el ciclo de vida de una construcción, se demuele y se mandan estos residuos a 5, 6, máximo 10 kilómetros. Se recicla ahí el material y ese mismo material se puede regresar a las obras para producir concretos, asfaltos, bases, subbases. Realmente el 90% de lo que construye el gobierno se puede hacer con este producto, ¿no? A un menor costo. Calculamos que por cada metro cúbico que se deposita en las plantas de reciclaje son 27 kilogramos de CO2 que se dejan de emitir a la atmósfera solo por la reducción de estos acarreos, de estas distancias, que también es costo, ¿no? Los sindicatos antes, el chofer del sindicato se transportaba estos 30 kilómetros y tenía que pagar 30, 40 pesos en un ejido para poder depositar estos residuos, y ahorita ya no tiene que pagar, lo paga el generador, el desarrollador, y en vez de ir a 30 kilómetros se va a 5. Entonces puede hacer 6 viajes en vez de hacer 1 o 2, en contraste a lo que hacían antes, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso mucho más eficiente, tiene implicaciones en términos de economía circular y de emisiones de CO2. Y bueno, ¿qué cambios se hicieron? Primero, se modificó la ley de residuos de la Ciudad de México y la norma ambiental 007, y se metieron 4 puntos importantes. Uno es, se tiene que enviar a reciclaje el 100% de los residuos, y se pusieron mecanismos muy interesantes que fue, en el caso de obra pública, se tiene que comprobar que se está mandando mediante manifiestos de entrega, transporte, recepción, que se está mandando a reciclaje el residuo para que se paguen las estimaciones. Entonces, pues ya difícilmente un constructor lo va a mandar a un ejido más lejano si no le van a pagar el trabajo. Y en el caso de obra privada, cuando se está tramitando el plan de manejo de residuos, se solicita un convenio con una planta de reciclaje para garantizar que este residuo se va a reciclar de manera adecuada. Con estos 2 mecanismos estamos garantizando que prácticamente el 100% de los residuos de los sujetos obligados, de aquellos que tienen que presentar plan de manejo, estén llegando a las plantas de reciclaje. El segundo punto importante es que se obligó el uso de material reciclado en ciertos usos específicos. El material reciclado es 70% más barato que el material de mina, ¿no? Entonces, ya en la Ciudad de México, por ejemplo, todas las banquetas se tienen que hacer con material reciclado. Esto genera un mercado, esto creó un mercado que antes no existía, ¿no? Porque antes podía haber material, pero si no se desplaza y no se vende, pues no hay mercado y se saturan las plantas y no funciona. Entonces, al obligar el uso de material reciclado, creamos este mercado, que insisto, yo con los constructores platicamos mucho con las cámaras y ya cuando se les comprueba que el material sirve y es más barato, entonces ya entienden que, y además que lo tienen que utilizar, entonces ahí es cuando ya lo utilizan, ¿no? El siguiente punto es que se vigila. Se creó una figura muy importante que es la unidad de inspección ambiental. Es una especie de DRO ambiental que hace 3 visitas a las obras, una previa a que inicie la obra, otra a la mitad y luego hace un informe definitivo. Y este informe definitivo lo solicitan en el caso de obra pública. Lo que marca la ley es que se tiene que presentar para el pago del finiquito, y en el caso de obra privada se tiene que presentar para el aviso de terminación de obra o de ocupación. Entonces, bueno, pues es una figura bien poderosa. Ahí faltan más unidades de inspección ambiental. Realmente ahorita hay 1 o 2 en la Ciudad de México. La intención es que crezca todo esto y que pueda haber más unidades de inspección ambiental. Y la cuarta y el último punto que sucede, bueno, se traza, se vigila y luego se traza. Existe ya una plataforma digital que se desarrolló en la Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de Construcción, que le permite saber al gobierno en tiempo real qué obras están cumpliendo y cuáles no están cumpliendo con su plan de manejo de residuos. Y todos los manifiestos de entrega, transporte, recepción que antes hacían en papel y que era muy fácil de falsificar, pues ya no, ya son digitales, ya tienen un código QR, ya están foliados, entonces ya es muy difícil que se pueda falsificar uno de estos manifiestos.
Se creó también infraestructura adicional. Actualmente existen 4 plantas de reciclaje de residuos de construcción en la Ciudad de México. Hacen falta más plantas, pero bueno, ya se hizo un esfuerzo importante en ese sentido. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se requiere de infraestructura adicional, ¿no? Existen plantas en el norte de la Ciudad de México, en la zona del Bordo Poniente existen 2 plantas más, en Iztapalapa existe otra planta, pero hacen falta plantas en el poniente de la Ciudad de México y también al sur poniente también estaría bien también plantas de este tipo. Falta aplicar el material reciclado en todas las obras realmente, aunque la obligatoriedad existe. Falta vigilancia, faltan unidades de inspección ambiental y por lo tanto falta vigilancia para que se aplique la norma en todas las obras. Y ahí lo que es bien interesante, ya con el esquema de trazabilidad, todo aquel que transporte residuo de construcción en la Ciudad de México está obligado a tener un manifiesto de transporte y recepción pues en su camión cuando está transportando, ¿no? Entonces, si pensamos que podemos empezar a tener apoyo de las patrullas o de algunas entidades de verificación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que si ven un camión, oye, pues ¿de dónde vienes y a dónde vas?, ¿no? O a lo mejor en tiros clandestinos en las zonas de Barrancas, de Becerra y donde sabemos que están tirando constantemente cascajo, que se pueda poner ahí una patrulla y con una patrulla poder controlar una zona importante al pedirle a estas unidades que estén transportando, oye, demuéstrame de dónde vienes y a dónde vas, y si no tienes un manifiesto válido, pues eres acreedor a una sanción, ¿no? Entonces, con muy poco esfuerzo se puede lograr bastante, ¿no? Y bueno, eso en tema de residuos de construcción, pero creo que en general, en los residuos de manejo especial, si logramos, hay muchos que todavía no tienen un mercado, hablando por ejemplo de los neumáticos, ¿no? Actualmente pues, no se logran captar, pero también el costo de procesado, no hay un producto terminado que se pague en el mercado, que sustente el procesamiento y el acopio y todo lo que implica una inversión de este tipo. Entonces, crear mecanismos de responsabilidad extendida y empezar a pensar en decir, oye, pues si yo voy a comprar una llanta, desde que estoy comprando la llanta pago 20 pesos para que esos 20 pesos se pongan en un fondo ambiental que recaude dinero y que se le pague a un reciclador de llantas por cada tonelada que recicla, que el fondo ambiental le pueda pagar parte del costo y que se absorba, ¿no? Empezar a especificar en el uso de caucho reciclado pues en obra pública creo que es un gran elemento, ¿no? En pisos amortiguantes, canchas de fútbol, en el asfalto, por ejemplo, se puede incluir 15 kilogramos de llanta por cada tonelada de asfalto producida. Se producen 1.200 toneladas de asfalto, estamos hablando de, 1.200.000 toneladas de asfalto en la Ciudad de México que se consumen cada año. Pues estaremos pensando en 1.200.000 llantas de las 3 que se generan en la ciudad, ¿no? Es el 30% solo con una aplicación de política pública que pudiera funcionar, ¿no? Entonces, son algunas de las ideas. Yo insisto mucho en la vigilancia y en la trazabilidad. Con la tecnología podemos saber perfectamente bien quién cumple y quién no cumple. Y es muy dado que si el vecino no lo está haciendo y yo sí lo estoy haciendo, pues desanima mucho también a la industria y al ciudadano, ¿no? Dice, no, pues si yo separo y tengo 6 botes y mi vecino no separa y le vale y da igual, pues ¿para qué separo, no? O lo mismo en la obra, ¿no? Si yo estoy haciendo un esfuerzo por reciclar y a lo mejor a veces me puede costar un poco más ese reciclaje, pero veo que el demoledor de al lado no lo está haciendo y no pasa nada, pues lo dejo de hacer, ¿no? Entonces, creo que esquemas de vigilancia y de trazabilidad son fundamental, no solo para los residuos de manejo especial, sino también para los sólidos urbanos, por ejemplo, pensar que los grandes generadores están obligados también a generar manifiestos de entrega, transporte y recepción por cada recolección que se hace en los hoteles, restaurantes y estos centros generadores de gran volumen. Tendrían que estar presentando esos manifiestos para la renovación de sus licencias ambientales únicas o sus licencias de funcionamiento, y realmente ningún comercio lo hace. Presentan a lo mejor un solo manifiesto por la totalidad de sus residuos, pero creo que si a través de mecanismos de política pública logramos exigirles que presenten un manifiesto por cada recolección y que esté en su responsabilidad, no es responsabilidad del recolector, es responsabilidad del generador, que el generador le diga al recolector, a paz ajeno o los autorizados ahorita, ¿no? Oye, yo necesito mi manifiesto porque me lo van a pedir en la alcaldía o me lo van a pedir en la secretaría para renovar mis permisos. Entonces, bueno, ya empieza un poco ahí a cambiar la dinámica. Entonces, bueno, es un poco las experiencias que les quería compartir.
Y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a las personas que nos acompañaron en este panel. Antes de cerrar el panel, quisiera aprovechar que estamos reunidos para hacerles saber unos anuncios. Como mencioné hace rato, uno de los principales programas que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente relacionado con promover una cultura más sustentable o responsable de la gestión de los residuos es el mercado del trueque y el reciclatrón. El próximo mercado del trueque se va a llevar a cabo el 9 de marzo en el zoológico de Coyotes, en Coyoacán. Y las próximas ediciones del reciclatrón, que es donde recibimos sus residuos eléctricos y electrónicos, es el 7 y 8 de marzo en el Papalote Museo del Niño, el 28 y el 29 en el Casco de Santo Tomás. El calendario lo pueden revisar en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y pues esperamos contar con su presencia ahí. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por participar en este evento tan importante. ¿Se escucha bien? Sí. Además, quiero agradecer la presencia de nuestros secretarios que están aquí en el público ahora y a nuestros panelistas por habernos compartido todo este gran conocimiento y las diferentes alternativas que tenemos para poder gestionar integralmente nuestros residuos. Como ellos comentaron, es muy importante empezar desde la separación. La separación desde la fuente es lo que tenemos que hacer para que cualquier estrategia funcione. Si no está bien separado, como bien comentó el ingeniero Daniel, no podemos valorizarlo. Entonces, por lo tanto, vamos a dar pie a la siguiente actividad, que son las mesas de trabajo, las mesas de discusión, para crear, para generar una lista de propuestas que se integrarán al programa general al programa de gobierno, discúlpenme. Entonces ahora les voy a explicar un poco cómo van a funcionar las mesas. Estamos divididos en 5 mesas de trabajo que corresponden la primera a la gestión integral de residuos sólidos, después tenemos aprovechamiento de residuos orgánicos, aprovechamiento de residuos inorgánicos, aprovechamiento de manejo especial y eficiencia del sistema de manejo de residuos de la Ciudad de México. Cada quien al momento de registrarse le dieron una etiqueta donde viene el número de su mesa. Dentro de las mesas habrá una persona que será el líder de la mesa, más los especialistas. Ellos explicarán cuál va a ser la metodología de trabajo y nosotros nos acercaremos 15 minutos antes de que termine el tiempo para recabar las conclusiones. Entonces, por lo tanto, ahorita les damos un pequeño receso de 10 minutos para que puedan ir al baño y también para que puedan pasar a al catering a probar nuestros deliciosos productos del suelo de conservación para los que no los conocen y para los que sí, para que vuelvan a ir. Muchas gracias. Los baños...